Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. La carta que el apóstol Pablo escribiese a los Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Amén. Gálatas capítulo 6, 1 y 2. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se lo vuelvo a leer una vez más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hace tiempo había un hermano acá en la iglesia que cada cierto tiempo él caía en el alcoholismo. Pero cuando hacía esto él, después de haberlo hecho, él se sentía mal. Y no quería venir a la iglesia. Y se quedaba en su casa, encerrado. O salía a trabajar, pero no venía a la iglesia. Entonces, iba yo a animarlo a que viniera y que se reconciliara él con el Señor. Y así pasó algunas veces él, que él caía en el alcoholismo y luego iba yo para restaurarle. Y así pasó. Lo importante es que él estaba dispuesto a ser restaurado, porque voy a decirle algo, hay personas que no quieren ser restaurados. Si usted va a quererle restaurar, le pueden salir enojados, molestos, o diciendo que ellos no tienen de qué arrepentirse. Pero por lo menos este hermano tenía eso, que reconocía su error, dejaba ser restaurado y regresaba a la obra. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es restaurando al hermano caído. Es el tema del mensaje. Restaurando al hermano caído. ¿Quién es un hermano caído? Es aquel que andaba caminando derecho en los caminos de Dios, pero por A o B motivo resbaló y cayó en algún pecado. Este es el hermano caído. Y estas personas, muchas veces, si no se le va a restaurar o animarlo a que arreglen sus vidas con Dios, estos hermanos pueden quedarse ahí donde están y pueden continuar en su error. Pero si nosotros le vamos a restaurar, ellos pueden volver a los caminos del Señor. Me dirá usted, pastor, ¿qué es restaurar? Restaurar es volver a poner algo
en su puesto. Amén. Volver a poner algo en su puesto. O sea, quiere decir que si estaba en un lugar, se cae, usted lo recoge y lo vuelve a poner donde estaba. Amén. Nosotros los hijos del Señor estamos en los caminos del Señor, pero muchas veces por A o B motivo nosotros caemos en pecado y nos desviamos del camino de la verdad. Entonces, como cristianos que somos, necesitamos ser restaurados. Necesitamos que nos vuelvan al camino donde estábamos antes. Que nos vuelvan a poner donde estábamos antes. ¿Y donde estábamos antes? Estábamos en la comunión con el Señor. Amén. El tema del mensaje es restaurando al hermano caído. Al hermano que anduvo rectamente delante de Dios, pero que por A o B motivo resbaló y cayó. Si podemos recordar un poco a los judíos. Los judíos en el Antiguo Testamento, cuando un miembro de Israel caía en pecado, ellos no lo restauraban, sino que en vez de restaurarlo, muchas veces los azotaban y los mataban. No eran restaurados. Como podemos ver en el ejemplo de la mujer adúltera, por ejemplo, en San Juan 8, 1 al 11. San Juan, vamos a ver San Juan, capítulo 8, 1 al 11. Amén. Oiga lo que dice en este pasaje. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Qué hacían ellos? Caía el hermano israelita en pecado, y lo que hacían era ellos asesinarlo. Vemos a la mujer que esta mujer cayó en pecado, cayó en adulterio, pero no vemos nosotros a los judíos restaurando a esta mujer, no, sino que vemos a unos judíos tratando de asesinarla. Cuando Jesús dice: ninguno te condenó, ella dijo: ninguno. Ni yo te condeno, dijo él, vete y no peques más. ¿Qué le hizo Jesús a esa mujer? La restauró. Amén. La restauró. Dice: vete y no peques más. Amén. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? ¿Por qué no le condena? Porque Él le está restaurando. Amén.
Él restauró a la mujer adúltera. No así los judíos, no acostumbraban a restaurar a nadie, sino que los mataban. Me dirá usted, pastor, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Mire, muchas veces nosotros los cristianos, aunque no matamos a nuestros hermanos en Cristo que caen, pero los condenamos. ¿Me entiende? Los condenamos. En vez de restaurarle, le condenamos. Todos ponemos el dedo contra ellos y los condenamos, pero no los restauramos. Jesús dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús es un gran ejemplo de restaurador. Amén. Pero dice restaurador de portillos. Quiere decir que si la cerca se rompe, la vuelve a reparar. Amén. En la Biblia encontramos, allá en Proverbios, verso 6, Proverbios capítulo 16, verso 6, que si vamos a corregir el pecado y si vamos a restaurar a alguien que ha caído en pecado, no podemos venir con palabras de condenación, sino con misericordia. Vea conmigo Proverbios 16, verso 6. Proverbios 16, verso 6. Amén. Oiga lo que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si nosotros vamos a corregir el pecado de alguien, tenemos que hacerlo con misericordia y con verdad. No vamos a venir con ninguna mentira. Si vamos a tratar de corregirlo es porque tenemos ya la verdad. Amén. Tenemos que hacerle saber al hermano caído que nosotros sabemos que ha caído. Amén. Y comprobarle con hechos que ha caído. ¿Por qué? Porque si no traemos las pruebas, él puede decir: ah, bueno, si no me han visto. Ah, no, eso es mentira. Ah, eso que le han contado, no. Pero si le traemos las pruebas, ya no tiene por qué estar diciendo que no lo hizo él. ¿Me entiende? Si no le traemos las pruebas, él puede creer que se puede salir con la suya y esconder lo que está haciendo. Entonces, cuando venimos para restaurar al hermano, tenemos que venir con misericordia y verdad. Si nosotros venimos a él y venimos enojados: usted ha pecado, usted ha hecho esto y lo otro, usted es un sinvergüenza, y comenzamos a decirle un montón de cosas, lo más seguro que usted le va a salir enojado. No va a lograr a que se arrepienta con seguridad. ¿Por qué? Porque él tiene orgullo. Amén. Toda persona tiene orgullo. Y si usted llega y le toca el orgullo, lo más seguro es que le va a salir enojado. No va a lograr su objetivo de restaurarle. Salomón, quien fue el hombre más sabio de la tierra, dijo él: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si usted no le presenta las pruebas al hermano que ha caído, las pruebas de que usted sabe que ha caído, él no va a caer en razón que él ha caído. Y si usted no llega con compasión
él no va a arrepentirse. Amén. Una cosa es que nosotros estemos molestos por lo que ha hecho, y otra cosa es que nosotros mostremos la compasión hacia él. Amén. ¿Sabe usted? Voy a hablar de lo que yo pienso. Yo me siento muy triste cuando oigo decir que un hermano ha caído en pecado. Me siento muy triste. No me siento bien. Ni tampoco voy a andar diciendo y contando por aquí y por allá. ¿Sabe por qué? Porque no son buenas noticias. Amén. No son buena noticia. Cuando cuando Saúl y Jonatán murieron, dijo David: no lo digan en tal parte, no lo digan en tal parte. ¿Me entiende? No digan, dice, que ha muerto Jonatán, no digan que ha muerto Saúl, no digan que estos han caído, no lo mencionen en tal parte. ¿Por qué? Porque no son buenas noticias. Dice, para que no se alegren tus enemigos. ¿Me entiende? Yo puedo oír de hermanos que caen en pecado, pero no lo digo, no lo menciono. Si yo sé de alguien, voy a restaurarle. Y si oigo de otra gente por allá, tampoco. ¿Por qué? Porque siento compasión por ellos. ¿Me entiende? Yo puedo recordar a José, cuando María salió embarazada, no sabía que el Espíritu Santo había cubierto a ella, y él creyó que algún hombre la había tocado porque él estaba casado con ella, pero todavía no la había tomado para tenerla en su casa. Y entonces dice la Biblia que cuando José se dio cuenta, quiso dejarla secretamente para para no infamarla. Él no quería que se hiciera público. ¿Me entiende? Él no quería hacerle daño a ella. Y esa es la actitud que todo cristiano debe de tener. ¿Cuándo, pastor? Cuando ve al hermano que ha caído. Amén. Sino que debe de ir a restaurarle. Como dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero si podemos regresar a Gálatas 6, 1 al 2. Gálatas 6, 1 al 2. Amén. Oiga usted lo que está diciendo Gálatas. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si recordamos a la mujer adúltera, ella había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cuántas veces nosotros vamos pasando por ahí y vemos a un hermano que está en una cantina? ¿Cuántas veces vamos por allá y vemos a la señorita de la iglesia, maestra de escuela dominical, que ya está con un hombre impío? ¿Cuántas veces vemos a la hermana, esposa del hermano, que va agarrada con otro hombre? O vemos a un hermano en Cristo abrazando a otra mujer por allá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, amén, fue sorprendido, porque todo el mundo se esconde para pecar y algunos otros pierden la vergüenza, ya se dejan ver, pero en su mayoría se esconden.
Y por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros dice que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Aquellos que se mantienen firmes en la fe. Aquellos que casi no caen. Amén. Que se mantienen mucho tiempo sin caer. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle en espíritu de mansedumbre. Amén. Parecido a lo que dice Salomón. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero nos dice más. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, otro que soy espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque hay muchos que vienen y condenan al que cae, pero no se consideran que también ellos pueden caer. ¿Me entiendes? El hermano Saúl me contaba que él fue miembro de Apóstoles y Profetas, y que él era presidente de jóvenes cuando él era joven. Y dice que él andaba pendiente de los hermanos que hacían alguna falta. Cada vez que un joven caía en algo, le ponía el dedo, y dice que como él era miembro de directiva, también él participaba de cuántos días en disciplina. Y siempre andaba. Y volvía otra vez a llevar la queja ante los hermanos, y le ponían tantos días de disciplina. Y allí andaba él. Un día cayó él. Y los jóvenes se acordaron de todo lo que había hecho. Y fueron corriendo donde los ancianos de la iglesia. Y le pusieron al hermano Saúl 1 año de disciplina. El hermano dice, mire pastor, me dice, yo no aguanté la disciplina, me dice, mejor me fui de la iglesia. Es lo que dice acá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué dice? Seas tentado. Amén. No sea que tú también seas tentado. Porque muchas veces condenamos a los hermanos que han caído, pero nosotros no nos consideramos que también podemos caer en lo que el hermano ha hecho. Amén. Y el 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Sobrellevad la carga los unos de los otros. ¿Qué es llevar la carga? Es andar correctamente delante de Dios y ayudar a los demás a que caminen correctamente delante de Dios. Amén. A los débiles. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, Jesús enseñó cómo corregir al hermano que ha pecado. Mateo 18, 15, los que tengan Biblia. Amén. Del 1 al 17, oiga lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ¿cómo comienza la restauración? Comienza en que tiene que ir uno solo. Amén. No llevando a nadie más, no, uno solo. A tratar con el hermano. Sin hacer gran bulla. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. ¿Me entiendes? En pocas palabras, lo has restaurado. Pero si no te oyere, llama a otro, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. Para que no diga después que no fue así como le llegaron a corregir. Pero si no oye a los hermanos, dice, dilo a la iglesia, dilo al grupo.
Pero si no oye a la iglesia, ténganle por gentil publicano. Él no quiere ser restaurado. Él no quiere ayuda de nadie espiritual. Entonces dice, ténganlo así como mundano, pues. Pero te está diciendo, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú solo, tú y él solos. Si te hiere ganado a tu hermano. Tenemos que restaurar al hermano, pues el tema del mensaje es restaurando al hermano caído. Amén. Restaurando al hermano caído. Me dijo una vez un hermano, la iglesia es el único ejército que le da el tiro de gracia a sus soldados heridos. Luego me dijo, la iglesia es el único ejército que da el tiro de gracia a sus hermanos caídos. Quiere decir que en vez de ayudarle a restaurarlo, lo termina de matar. Por eso está diciendo, la iglesia es la única que le da el tiro de gracia a sus soldados caídos. Porque en vez de ayudarles, los termina de hundir, queriendo decir, los condena. Si podemos recordar cómo restauró Natán a David, pues lo restauró con un ejemplo. Se lo voy a leer en 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Amén. Oiga cómo dice, 2 Samuel capítulo 12, 1 al 13. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Llegó Natán para restaurar la vida espiritual de David. No vemos a un David arrepentido, no vemos a un David que está humillado por lo que ha hecho, sino que estaba tranquilo, como que si nada había hecho.
Entonces llegó Natán para decirle lo que había hecho y decirle lo que Dios estaba diciendo acerca de él. Y David, al oír esto, él dice, pequé, ahí está, pequé, reconoció su pecado, amén. Nadie que no reconoce su pecado se va a arrepentir, pero David reconoció su pecado y dice, pequé. Y Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, amén. Vemos a un David que después de eso, vemos a un David que ya no era lo mismo. Vemos a un David que ya no anda tomando la mujer de su prójimo. Amén. Vemos a un David muy apartado acerca de eso. Pero ¿quién llegó para restaurarle? Natán. ¿Y cómo lo restauró? Suavemente. Amén. Le contó acerca de un hombre rico y un hombre pobre que tenía una corderita. Y eso estaba representando el hombre rico a David. Y el hombre pobre a Urías y la corderita a Betsabé, el visitante, los deseos sexuales de David. Y entonces, contándole eso, David cayó en sí y dijo, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque según la ley de Dios había de morir. Pero David aceptó su pecado, se arrepintió. Si usted ve en los salmos, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lávame más y más, límpiame con hisopo, dice. Vemos a un David arrepentido. Pero vemos a un Natán restaurándole con espíritu de mansedumbre. Amén. El tema del mensaje es restaurando al hermano caído. Yo quiero terminar hoy solamente diciendo algo. Para restaurar al hermano caído hay que ponerse en los zapatos de él. Oiga lo que estoy diciendo. Para restaurar al hermano caído, primero hay que ponerse en los zapatos de él. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira usted. Porque si fuera usted, como dice la Biblia, no sea que tú también seas tentado. Porque si fuera usted el que hubiera caído, ¿cómo le gustaría que lo trataran? No gritándole, ¿verdad? No condenándole, no sinvergüenciándole, sino que le gustaría que lo llamaran aparte, le dijeran lo que ya saben de usted y le dijeran y lo animaran a dejar lo malo que está haciendo y que arreglara cuentas con Dios. Yo sé que así le gustaría a usted, ¿sí o no? Pero entonces usted necesitaría ponerse en los zapatos del hermano caído. ¿Para qué? Para poderle ayudar. Porque si no se pone en los zapatos de él, comenzará a condenarlo. ¿Me entiende? Porque es verdad que el que cae da mal testimonio, da de qué hablar, deshonra a su familia, deshonra a la iglesia. Pero si esta persona se ha arrepentido, está sufriendo. ¿Por qué? Porque puede estar diciendo, porque lo hice, ¿me entiende? Hubo un pastor en Estados Unidos que el hermano cayó en pecado, era un pastor. Y este hermano fue restaurado, pero él se hizo ya ancianito, Y cuando ya era un ancianito y estaba para morir, ¿sabe usted cuáles eran las últimas palabras del anciano? De este pastor que había caído en pecado en su juventud. ¿Sabe cuáles eran las últimas palabras?
Señor, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice, Señor? ¿Por qué lo hice, Señor? ¿Por qué lo hice, Señor? Esas eran las últimas palabras antes de morir. Imagínese usted y yo condenándole. ¿Me entienden eso? Usted y yo condenándole. Y hay muchos hermanos que se han arrepentido. Amén. Hay muchos hermanos que llevan esa carga en su vida. Y pueden estar diciendo ahora, ¿por qué lo hice? Por eso es necesario restaurarle y no condenarles. Por eso es necesario orar por ellos. Amén. Y por eso es necesario no andar contando lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque no va a ser muy fácil. Aún muchos hermanos cuando caen en pecado sienten fuerte la predicación. Sienten que la predicación es contra ellos, aunque no sea contra ellos. ¿Me entiende? Amén. Y muchas veces tienen que irse de la iglesia porque creen que como el pastor ya sabe de su pecado, creen que lo que está predicando es contra ellos y no aguantan la predicación. Aunque no sea contra ellos, porque el mensaje se predica para todos. Amén. El mensaje es restaurando al hermano caído. ¿Cómo podemos restaurarlo? Poniéndonos en los zapatos del hermano caído. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias a Dios por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga.